De nuevo, muchas gracias por interesarse en este taller. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo así que Tlaquetzki? Yo no sé, de hecho, si lo estoy pronunciando bien, porque es una palabra náhuatl, que significa el narrador. Y es una imagen que me pareció muy bella para pensar este espacio, porque el narrador era el encargado de contar la experiencia de una comunidad. Y era el encargado de transmitir, como decía León Portilla en La razón de los vencidos, de contar con generosidad, con amor, con fraternidad a la comunidad las experiencias acumuladas, los conocimientos. Entonces me pareció muy bella esa imagen, además muy interesante esos globitos que utilizan mucho los náhuatl, los mexicas. Si ustedes ven los petroglifos en México, en muchos de sus petroglifos está ese globito que nosotros creemos que es la novedad de la caricatura o de los cómics, pero esto ya lo tenían, nosotros no lo copiamos, esto ya lo habían desarrollado, ¿no? Entonces es muy bella esa imagen de la palabra, pero de la palabra que se expresa con generosidad para compartir una experiencia. Y me pareció muy bella esta imagen también por esa idea de la memoria, porque creo que en estos tiempos acelerados, en este vértigo de las nuevas tecnologías, uno de los retos más grandes que tenemos es justamente cómo hacemos para crear memoria cuando cada día es una cosa nueva. Hay un bombardeo de información impresionante y tenemos un compromiso de cómo construimos la memoria de nuestros pueblos. Entonces, digamos, para mí esa idea del Tlaquetzki es mucho más como una metáfora, como una imagen con la cual nos podemos comunicar en este espacio. El taller está previsto de la siguiente manera. En una primera parte yo les voy a contar un poco como el sentido de la escritura hipertextual, que digamos es el lenguaje con el cual vamos a trabajar hoy. Y una segunda parte que será que es el componente fuerte. Veo que han llegado nuevas personas y estamos con poquitos computadores, pero la idea es que hoy hagamos una construcción colectiva, hagamos un relato con imagen, sonido y texto. Al inicio les decía, las personas que ya tengan un dominio de estos temas de tecnologías, hayan trabajado ya produciendo cosas, si quieren pueden ir a otro taller, porque este taller está pensado para personas que han tenido poco contacto con tecnologías, que han tenido pocas experiencias de producción y queremos mostrar qué se puede hacer con lo básico que hay en un computador. O sea, nosotros seguimos encontrando que la mayoría de nosotros tenemos equipos y conocemos solo el 5% de lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Bien, dicho esto, les decía, el lenguaje con el cual trabajan las tecnologías digitales actuales, es decir, el tránsito que hemos hecho de la escritura del libro impreso a la escritura digital se hace gracias a un nuevo lenguaje, que es el lenguaje del hipertexto. El HTTP que conocemos de Internet, el Hypertext Protocol, corresponde, digamos, a una nueva gramática que configura una nueva textualidad que si bien hoy fluye a través de bits y bytes en los computadores, tiene unas características muy particulares que ya se las voy a comentar. Pero para mí tiene un sentido muy potente y me gusta mucho esa idea que expresa Georges Landau, uno de los académicos que más ha trabajado este tema, además que lo ha trabajado desde la literatura y desde la informática, y él dice, el hipertexto se puede convertir en una máquina poética de escritura. Es decir, cuando la tecnología no es solamente el cacharro, el instrumento, sino lo que podemos convertir también en un dispositivo estético, en un dispositivo poético. Yo no podría hablar del tema de la hipertextualidad sin referirme al trabajo que se ha hecho ya desde la literatura. La noción de hipertexto es acuñada desde el campo de la informática por Theodore Nelson en los 60 y posteriormente desarrollada en los 70, etc. Pero si uno mira en la literatura, esto ya se lo habían pensado. O sea, Cortázar, en La Rayuela, 62 modelo para armar. Ítalo Calvino, con El Castillo de los Destinos Cruzados, son novelas que están pensadas para que uno decida si pasa a una página o a la otra. Uno decide si salta, por ejemplo, en Rayuela de Cortázar, la Rayuela de Cortázar es de los 70, ¿quién está aquí de literatura que me corrija? Creo que es de los 70, la novela de Cortázar, o del 62, sí, puede ser. Y El hombre en aquel entonces ya se pensó una novela en la que uno no hace una lectura lineal del texto, sino que
uno puede hacer saltos por los capítulos, ¿te acordás? De Rayuela. En 62 modelo para armar también. Hay de hecho una novela que a mí me gusta mucho, que es para mí la primera novela multimedia, La ley del amor de Laura Esquivel. Es un texto, es una novela muy linda, digamos no solo por la historia que narra, es una historia de ficción, pero pensada en el México del año 2200, creo es, del año 2200. Pero es una novela que integra texto, tiene un CD de música y tiene además imágenes. Claro, con toda la tradición mexica de los cómics, la novela tiene espacios en los que uno puede solamente navegar a través de cómics, por ejemplo. Y tiene la opción también de hacer la lectura por el texto. Hay espacios donde ella sugiere, por ejemplo, poner el CD y entonces escuchar la música. Les voy a leer un pequeño fragmentito. Como ya habrán notado, este libro viene acompañado de un compact disc. Así que si usted no dispone de un aparato para escuchar su compact disc, espero que al menos tenga a la mano una buena vecina o un buen vecino, según sea el caso, para pedirle prestado su aparato y poder proceder a la utilización del libro. Se preguntará también por qué demonios se me ocurrió esta idea. Procedo de inmediato a explicar mis razones. En esta novela la música forma parte importante de la trama, porque yo estoy convencida de que la música, aparte de provocar estados alterados de conciencia, tiene el poder de sacudirnos el alma, favoreciendo con ello la remembranza. Por tanto, la música lleva a mis personajes a revivir partes importantes de sus vidas pasadas. Desde que ideé la novela, quise que mis protagonistas vieran y escucharan lo mismo que mis protagonistas. Perdón, que mis lectores vieran y escucharan lo mismo que mis protagonistas. La manera que encontré para lograrlo fue por medio de imágenes y sonidos específicos. En el libro se encontrará con partes en las que la narración se da a través del cómic sin diálogo. En estas partes usted verá junto al texto un pequeñito número que corresponde al de la pista del compact disc que se debe escuchar mientras se contemplan las imágenes. Luego sigue dando instrucciones para escuchar música clásica, ópera, para escuchar música popular, etc. Entonces es una novela muy interesante, digamos, la idea de la hipertextualidad, si bien hoy en día está generalizada en el campo de la informática, evidentemente no podemos olvidar que desde el campo de la literatura, Borges con el Aleph, en fin, ya había muchas expresiones de autores, de escritores que estaban buscando romper con el modelo secuencial lineal de la literatura clásica. Bueno, entonces dentro de las características, les decía, del hipertexto es la ruptura de la información, la no linealidad, la polifonía de voces y lenguajes, que digamos es una de las fortalezas más grandes que se le acuña al hipertexto, en la medida en que se pueden entregar imágenes, sonidos, textos, por lo cual hace la experiencia de la lectura una experiencia mucho más multisensorial, y la idea de descentralizar la idea de un único autor e involucrar mucho más al lector, como lo intenta hacer Laura Esquivel en la novela, y de ahí que, como lo plantearan ya Barthes o Humberto Eco, se logre por fin una relación mucho más horizontal entre el lector y el autor, una relación mucho más interactiva. En términos de las investigaciones que se han hecho sobre la potencialidad que tiene el hipertexto, una de ellas tiene que ver fundamentalmente con un reconocimiento del aprendizaje asociativo. Digamos que nosotros tenemos muy fuerte la tradición del modelo piagetiano, con el cual se ha pensado siempre que nosotros aprendemos a partir de un conocimiento previo y un nuevo conocimiento que reestructura ese conocimiento, ¿no? A través de las estructuras lógicas. Lo que han empezado a encontrar muchos psicólogos cognitivos es que efectivamente este sigue siendo como un modelo muy potente para pensar la cognición, pero muchos pensamos a través de asociaciones. Uno a veces deja ideas que quedan por ahí sonando, y uno no las ha reestructurado realmente en un conocimiento previo, hasta que de repente algo hace como clic, eso era lo que eso se refería, eso quiere decir hipertextualidad, pues eso yo ya lo sabía, ¿no? A veces la asociación tiene que ver no solamente con palabras, puede ser una experiencia de movimiento, puede ser un sonido, puede ser un color. Entonces digamos que hay unos avances muy interesantes y en ese sentido se considera que tiene una potencialidad en términos del aprendizaje mucho más alta que cuando uno lee solamente texto escrito, porque están muchos más sentidos involucrados en el procesamiento de información. Y en ese sentido también se considera que
se plantea, de hecho, una nueva noción de aprendizaje significativo vinculado, digamos, a ese aprendizaje multisensorial. Pero de otro lado están también autores que consideran que esto nos va a llevar a la pérdida del pensamiento lógico. Aquí estoy mencionando a Sartori y Campbell, pero también existe, hay un autor francés contemporáneo que está, de hecho, en algunas universidades muy de moda, que es Bernard Stiegler, y él plantea que las nuevas generaciones corren el riesgo de, digamos, de generar un decaimiento del pensamiento lógico, porque hay una lectura demasiado superficial, se navega mucho por grandes cantidades de información, pero se profundiza muy poco. Entonces, digamos, ellos cuestionan si hemos ganado en que hay un aprendizaje mucho más multisensorial, hay muchos lenguajes en juego, pero que tanto se profundiza en la información, que tanto esto está afectando el pensamiento lógico. Digamos, los debates están entre un lado y el otro. Todavía, digamos, no hemos encontrado estudios definitivos, pero digamos que yo lo vería más como lo que siempre se gana y lo que se pierde, ¿no? Siempre que cuando pasamos de la cultura oral a la escrita, digamos, hoy no nos preguntamos, ¿qué perdimos cuando con la cultura escrita hegemónica? Porque es que en esa crecimos. Pero perdimos un montón de saberes y experiencias de las culturas orales. Perdimos incluso lenguas completas, ¿no? Pero eso ya no lo preguntamos, porque es que a nosotros nos parece normal que todo el mundo escriba y lea y tenga libros. Pero en aquel entonces, eso fue un cambio brutal, ¿no? De que ya no comunicábamos con nuestros cuerpos, con nuestras palabras, con la entonación. Ya no comunicábamos con eso. Todo estaba puesto sobre el papel, había que leer las señas. Eso fue un cambio brutal en la cultura, pero ya nosotros no lo cuestionamos. Ahora nos estamos preguntando, ¿y ahora qué va a pasar con todas estas nuevas generaciones que solamente leen y escriben a través de dispositivos digitales? En el campo de los estudios ciberculturales, digamos que hay tres dimensiones que están muy estudiadas. Una tiene que ver con lo que les venía diciendo, como hay un descentramiento del pensamiento lógico y un reconocimiento del pensamiento narrativo. No sé si algunos de ustedes, por ejemplo, conocen los trabajos de Jerome Brunner, que él habla, digamos, de ese tránsito del pensamiento narrativo que había estado durante mucho tiempo opacado, digamos, por el pensamiento lógico vinculado además a las ciencias, sino hay una explosión de lo narrativo. Por otro lado, en la medida que se incorporan otros lenguajes, se puede pensar más en esa idea de una inteligencia colectiva y conectiva, porque caben también, digamos, personas que dominen otras formas de narrar y expresarse, que no pasan necesariamente por el texto, sino que puedan pasar, por ejemplo, por la imagen, ¿no? Y, digamos, hay otra dimensión que es supremamente interesante, es esa mixtura entre ciencia, literatura y ficción, ¿no? Uno encuentra novelas impresionantes, por ejemplo, estos textos mamotretos de Ken Follett, donde esas novelas sobre la Edad Media son mejores que cualquier libro de historia, ¿no? Entonces uno encuentra que hay unos límites entre las ciencias, entre la literatura y la ficción, que están abriendo unas posibilidades tremendamente sugerentes para las nuevas generaciones. Esta presentación que les estoy aquí exponiendo, mostrando, gracias, yo se las envío a sus correos para que tengan los hipervínculos, etc. Además porque se las hice con cariño y tal. Aquí hay varias páginas que pueden visitar de hiperficción. Yo solamente les quiero mostrar aquí una, y luego les quiero mostrar un proyecto que hice con maestros. Hay una experiencia muy importante en Bogotá, que es la que lidera el profesor Jaime Alejandro Rodríguez, creo que también está aquí en Corferias, desde la Universidad Javeriana, es el proyecto Narratopedia. Ellos han creado una plataforma en la cual, claro, estudiantes de la Javeriana en primera instancia están invitados a participar, pero también cualquier ciudadano, digamos, podría entrar en la plataforma y escriben novelas colectivas. Uno entra a una novela, por ejemplo, Gabriela Infinita, que fue una de las primeras, y uno puede hacer parte de los argumentos. Por ejemplo, hay chicos de diseño que tienen ya los cómics armados y están esperando que alguien escriba la historia, ¿no? Es muy interesante porque invitan desde diferentes lenguajes a que los ciudadanos participen, y son novelas sobre temas urbanos, ¿no? Hay desde cosas de atracos en la ciudad hasta chicos que viajan por el país, etc. Esta les invito a que la visiten. Y aquí hay este es un hipertexto o una historia de ficción en la cual uno navega a través de las imágenes. En esta, por ejemplo, uno selecciona un personaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
uno navega, no entra directamente a una historia, sino uno escoge un personaje, entra por el personaje y aquí nos va presentando, nos va narrando una pequeña historia. Y aquí uno puede, en este caso aquí uno puede navegar aquí a través de este símbolo, que fíjense que una de las características de la hipertextualidad es saltar entre nodos de información, o sea, el hipervínculo, donde nosotros hacemos link permanentemente. En la época en que yo estudié mi maestría, a mí me tocaba programar un botoncito para que cuando el mouse pasara, el mouse se convirtiera en manitos. Hoy en día eso ya viene prefabricado. Entonces aquí podemos pasar a la parte, aquí es el final de la parte 1, podemos pasar aquí. Igual ahí va narrando la historia. Sí, es una cosa muy simple, pero digamos que esto uno lo podría hacer con estudiantes, hacer las viñetas y tal, y montar los hipervínculos. Le puede agregar incluso más sonidos, este tiene solo el sonidito al inicio. Y aquí igual podemos devolvernos, buscar otro personaje y hasta lograr armar la historia completa. Bueno, ahora les quiero contar, les quiero mostrar un proyecto que hicimos con la Universidad Central, del cual produjimos estas cartillas para trabajar el uso de las herramientas básicas que ofrece el computador. Esto lo hicimos en el 2000. En aquel entonces teníamos maestros que tenían de hecho dificultad motriz para manejar el mouse, ¿no? Etcétera. Y lo que nosotros queríamos era romper un poco con esa idea de alfabetización vinculada a, bueno, vamos a aprender Word, ahora un texto, negrita, subrayar, ¿no? Que ustedes saben que además hoy en día aún hay colegios donde los estudiantes, las clases de informática educativa son eso, ¿no? O sea, hoy los jóvenes, muchos, después del primer año ya no quieren clase de informática, a menos de que no haya clase. Están en el computador si quieren, pero la clase de informática, ¿no? Porque aún siguen teniendo este tipo de capacitaciones. Y no solo los estudiantes, los maestros están recibiendo esa. Entonces, digamos, lo que nosotros nos propusimos es cómo hacemos para que, no vamos a hacer lo mismo, pues, de enseñar las herramientas de propósito general, pero eso era lo que teníamos. Y es lo que siguen teniendo muchas instituciones en nuestro país. A nosotros nos donan computadores con software para hacer multimedia, Macromind Director, Flash, gratis. Eso no nos lo donan, ¿no? Entonces, bueno, pero igual podemos hacer cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un trabajo en el que convocamos a los maestros para trabajar con los estudiantes. O sea, lo que nosotros pensamos es, los maestros necesitamos aprender de las nuevas generaciones, porque efectivamente ellos van un poquito más rápido que nosotros, por lo menos en temas de tecnologías. En los temas de contenidos, digamos, esa es nuestra experticia. Pero entonces lo que nosotros decíamos es importante que los maestros pierdan el miedo a trabajar con estas tecnologías, pero al lado de ello aprendan con sus estudiantes. Entonces conformamos equipos, seleccionamos unas temáticas que eran de interés para todos y generamos un proceso de formación en el cual los maestros aprendieron desde algunos a aprender a mirar cómo era que creaban archivos, cómo generaban las carpetas, etcétera, hasta escanear información, bajar sonido, subir videos, etcétera. Entonces, este es un ejemplo. Esta imagen es de las gitanas que llegaron a Suaita, Boyacá, hoy Santander, ¿no? En el 40 y pico. Entonces, imagínense estas mujeres desparpajadas, ¿no? Bellas, ¿no? Con esos descotes en la sociedad conservadora boyacense en aquel entonces, ¿no? Entonces lo que hicimos fue seleccionar estos temas que a los jóvenes y a los maestros les interesaban y se puede navegar a través de ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros primero hicimos un espacio de discusión, un seminario para debatir las temáticas y cómo las íbamos a abordar, y luego los maestros se arriesgaron a escribir, ¿no? Que esto también me pareció muy bello, porque generalmente se critica mucho que los maestros no escriben. Bueno, ¿y qué espacios tenemos para la escritura, no? Entonces, este también fue un reto para nosotros, y esta maestra hace esta parte del hipertexto, y dice: después de participar en el seminario de multiculturalismo, trasladé la pregunta por este fenómeno a mi vida. Así, pensando en la desterritorialización, volqué la mirada a mi ciudad de origen y a la que ahora habito y a todo lo que las dos representan.
Entonces aquí uno puede navegar por ciudad, o puede navegar, ir devolverse o avanzar, ¿no? Entonces vamos a ciudad. Yo nací y crecí en Pasto, una ciudad pequeña y tranquila. Su cultura, sus carnavales, la música, la comida son elementos que permanecen en mí. Es inevitable sentir que el corazón salta cuando escucho la guañeña. Miren la belleza de texto, ¿no? Aquí podemos navegar nuevamente por corazón. Este fue otro, el super efecto. Fragmento de una poesía de Julio Flores. Y todos estos son efectos que se hacen, claro, con PowerPoint. Pero fíjense que aquí lo importante no es cuáles son los efectos que yo tengo para hacer, sino qué es lo que yo quiero compartir, ¿no? Entonces aquí nos podemos devolver. Mi mamá, una mujer bella, dulce e inteligente, me regaló parte de sus secretos sobre el arte de hablar, discutir, escuchar, luchar y amar. La nena, le decía a mi papá, y esa fue la razón para que año tras año su pastel de cumpleaños siempre tuviera un 2. Con su voz llena de ternura nos enseñó a todos sus hijos que el peor castigo era negarnos un beso. Vamos a ver quién era el papá. Ojo, mi papá se llamaba como era, Franco. Él me enseñó las cosas importantes, a llorar, a disfrutar un helado, a escuchar un bolero, a gritar un gol, a amar la palabra, a sembrar un árbol o un amigo. Casi como un ritual le regaló a mi mamá una serenata en cada momento especial de sus vidas. Un día hasta le trajo a los Panchos desde México. Bueno, no era desde México, realmente los Panchos de México de aquí de Chapinero, pero no importa, ¿no? Pero aquí igual ella sigue narrando su historia, podemos navegar por señales. Aquí señales nos saca a otro vínculo en el hipertexto que desarrolló de hecho otro grupo que tenía que ver con el cine, las artes, etcétera, ¿no? Nos salimos de la historia de la maestra y ahora saltamos a otro nodo. Aquí ellos subieron en aquel entonces teníamos la Encarta, de la Encarta subieron esos videitos y la música. Aquí podemos, por ejemplo, avanzar aquí. Y aquí seguían, digamos, con el tema del arte. El proyecto tenía la cartilla. Cada escuela hizo un CD y lo que nosotros produjimos fue CD-tecas, porque la idea nuestra es, nosotros leemos mucho los libros de texto o los libros disponibles en el mercado, pero nosotros pensamos también que es importante recuperar los conocimientos y los saberes de los maestros, así que lo que generamos un poco bajo la idea de Freinet era que en cada institución existiera una CD-teca y los estudiantes pudieran ver los trabajos que hicieron los maestros y los estudiantes. Entonces, para estudiar el tema del multiculturalismo, que estudiantes de otras escuelas miraran el CD que habían hecho, por ejemplo, en este centro educativo distrital. Entonces, fue muy interesante ese intercambio que se generó en las instituciones. Les quiero mostrar otro que fue mucho más de los estudiantes, un trabajo muy fuerte, porque estos escogieron el tema del cómic y eso se convirtió en que todas las semanas había el cómic del tío, del abuelo, del primo, del no sé qué. Nos conseguimos un escáner y todos los días la emoción de ir a escanear, e ir leyendo el cómic. Para algunos jóvenes que no conocían pues cómics franceses, porque se consiguieron cómics franceses, rusos, americanos, una cosa impresionante. Por ejemplo, este grupo hizo una guía de cómo explorar el hipertexto, por dónde están los hipervínculos, o sea, le hicieron una guía al lector. Avanzaron, aquí están las instrucciones de navegación, corre el riesgo de perderse, refundirse, confundirse y volverse a encontrar. Y aquí entonces uno puede navegar, fíjense que aquí se navega mucho más por una cosa visual, pero digamos están los nodos definidos. A cada nodo además le pusieron un tipo de música.
Y aquí, entonces, los maestros tuvieron que apoyar mucho la revisión de los textos para que los textos quedaran bien escritos, etcétera, porque todos sabían, uy, estos CDs los van a leer en otras instituciones, eso no queda aquí en la clase, sino que va a ser leído por otros. Es decir, la idea de Freinet, una idea de los años 30, ¿no? Aquí podemos navegar nuevamente por este nodo, los medios audiovisuales y el cómic, literatura y cómic, cómo funcionan los globos, metáforas, las viñetas. Igual aquí nos podemos devolver a este. O sea, es impresionante la cantidad de información que ellos lograron incorporar. Y digamos lo interesante allí fue, por una parte, ese trabajo también de preguntarle al papá, al abuelo, al tío por cómics que leían, o sea, los cómics que se trajeron se recuperaron de la misma comunidad, el ejercicio de apropiar el escáner, de construir los textos, discutir los textos con los maestros, en fin. Aquí están, por ejemplo, todos los que ellos revisaron en Estados Unidos, los famosos syndicates. Estos le apostaron también más a un diseño visual. Fíjense que ellos no utilizan como un índice para navegar, sino que uno pasa el mouse y entonces uno decide si va aquí a Ciudad Salitre, aquí hicieron Chapinero, hicieron Centro Bogotá, que también fue un trabajo muy interesante porque hicieron un rastreo de las iglesias de Bogotá, que eso, si uno los pone de tarea en clase de historia, nadie se la hace con gusto. Pero esto les tocó ir al tiempo, buscar las imágenes, escanearlas. Entonces averiguaron sobre las iglesias, se metieron con el tema del 9 de abril, buscaron información en libros, en periódicos, se puede navegar por las fotografías. Ellos, de hecho, me acuerdo que en aquel entonces buscaron las emisiones de radio en la Javeriana, pero las estaban editando, las estaban digitalizando en aquel entonces y no pudieron incorporarlas. Pero ese era un trabajo que había quedado ahí como pendiente, que habría sido muy interesante de integrar. También los maestros de historia les tocó ponerse las pilas porque los estudiantes llegaban con un montón de información y cómo la organizamos, las presentamos, etc. Aquí, por ejemplo, también el Parque Santander, la historia del parque, imágenes pues que nosotros no, que difícilmente las trae uno a una escena de clase y sobre ellas trabaja, ¿no? Porque este trabajo de recuperación de material lo hicieron todos los estudiantes. Bueno, estos son modelos de hipertextos que realizamos en aquel entonces. Como les digo, todo lo hicimos en PowerPoint. Hay imágenes, hay sonido, hay texto, ¿no? Y hay saltos entre la información. Entonces, el ejercicio que tenemos para hoy es el siguiente. Nosotros, la propuesta del taller, como les decía, era la narración colectiva a partir de la narración individual. Una idea, pero ustedes pueden decidirlo en los grupos, una idea de hecho con la que trabajamos ayer fue el de las biografías tecnológicas, pensando en este tránsito de cómo la escritura se ha transformado, o digamos los dispositivos de almacenamiento de información y de escritura se han transformado con las tecnologías digitales. Entonces yo les decía, claro, nosotros hemos pasado del viejo televisor blanco y negro, el radio transistor, como decíamos en Santander. Nosotros no teníamos, en mi época de infancia, no teníamos electricidad, teníamos las lámparas de petróleo, pero eso sí, no faltaba el transistor para escuchar a Calimán a las 6:30 de la tarde, todos reunidos en el patio escuchando a Calimán. Pero digamos, hay una transformación en los dispositivos tecnológicos, pero no es solamente esa transformación en la técnica, sino fundamentalmente en las prácticas sociales alrededor de estas. Entonces pasamos de ver la televisión en familia, en un solo salón, a estar dispersos, cada quien tiene su televisor en su cuarto o tiene su tablet, o esas prácticas se han transformado, ¿no? Entonces, digamos que lo interesante aquí, digamos, en este ejercicio de biografía colectiva, lo que pensábamos es, bueno, narremos nuestra historia personal, de dónde venimos, de cómo era nuestra experiencia. En mi caso,
mi familia del campo, venir a la ciudad, cuáles fueron las tecnologías que encontramos y cómo eso transformó además nuestra relación con la lectura y la escritura. Muchos de nosotros, yo aprendí a leer y escribir, por ejemplo, con mi abuela, que era semianalfabeta, pero lo que ella sabía me lo enseñó, y nos lo enseñó a mí y a los señores obreros que trabajaban en la finca donde vivíamos. Para otros la experiencia fue Plaza Sésamo, para otros fue una maestra muy importante, en fin. Entonces, la propuesta es, a cada equipo se le va a dar una conexión a internet. La idea es que en el grupo se discuta, si, por ejemplo, quieren trabajar una tecnología, podría ser. Ayer, por ejemplo, algún grupo escogió la fotografía, cómo pasamos de la cámara vieja, grandota, o de ir a tomarse la foto en la familia, a hacernos nuestros propios selfies, o algunos tomaron la televisión, como ustedes quieran, o si hay personas que ya vienen de un grupo y quieran trabajar otro tema, pero la idea es, no olvidemos la propuesta del narrador, y es a partir de biografías individuales construir un relato colectivo. Y al final luego nos contamos qué fue lo que hicimos, ¿vale? Nosotros lo que quisimos hacer es construir unas pequeñas historias a partir de nuestro vínculo con la palabra, ya sea escrita, oral, y pues la idea inicial era como que de cada texto sacar algunos apartes, como un poco lo que vimos, pero pues por cuestiones de tiempo solo como pusimos algunas imágenes de pronto pues significativas para nosotros, y pues cuando escuchen los textos van a ver por qué. Entonces pues Ángela va a empezar a leer. Hola, buenos días, buenas tardes. Bien, antes estaban metidas en lineecitas amarillas o en cuadrados o en ferrocarriles. Ninguna era igual a la otra. Nunca quedaban muy redondas, ni demasiado delgadas, ni lo suficientemente largas, como las quería la maestra. Casi nunca eran mías, eran ajenas, eran copiadas como calcadas del tablero. Olían a tiza, a borrador, a cuaderno fresita y a yogur. Hablaban de bosques, células y próceres, pero pocas veces de mí. Después, ya no tenían celdas, ni rayos, ni cuadrados. Hacían equilibrio en la hoja blanca. Ya no cuidaban su figura, ni obedecían a la maestra. Ahora siempre dibujaban mi voz, y eran mías, pero no solo mías. Eran argentinas, nacionales, suicidas, enamoradas. Olían a pasto, se oscurecían entre el humo, se pegaban como el aliento a las vitrinas de mis ojos. Se instalaron en la retina, las palabras. Yo pensaba que incluso que antes de la llegada de los españoles no había tanta injusticia. Hasta ese momento justifiqué todas las acciones corruptas en ese mestizaje violento. Cuando supe de las guerras entre indígenas, a quienes había idealizado, se rompieron para mí las polarizaciones y favoritismos por cualquier grupo. Me quedó solo una idea de humanidad, más amplia pero también más dolorosa. Para aceptarla tuve que escribirla. Durante 3 días seguidos escribí un mismo poema sobre lo que sentía. Nunca quedó bien, pero al tercer día me sentí liberada y al mismo tiempo condenada. Desde entonces siempre escribo cuando no comprendo o no logro aceptar algo. Las líneas horizontales recorrían el amarillo lienzo. Entre mareos, recuerdos y sollozos abría los libros escolares, recordando el calor tímido del hogar. Encontré en mi cuaderno de líneas ahora verticales un rincón seguro, una ventana a mí, un lugar donde mi timidez se regocijaba y se tranquilizaba. Pasaron los años, crecí consignando de manera permanente mis pensamientos. Algo había cambiado, ya no escribía con la timidez de antes,
ni para regocijarme con mis abismos psicológicos. Ahora escribo para aventurarme a entender el mundo. Y el mío es más cortico, se llama Karate Kid de chocolate. Estaba esperando por qué karate. La poesía es como el kung fu, como la vida, un chocolate caliente sobre las manos amanecidas o el humo de una mañana que se dispara al infinito. Es también el grito del cacao en el suelo, mi abuela de espalda batiendo el mar. Un aplauso para En una panadería dijeron, gire a la izquierda. Tienen dos opciones, la montaña o girar a la izquierda. ¡La montaña! Esa vez, para poder convocar a los niños de Tocaimita, usamos el megáfono de la tienda colgado en lo alto para ser escuchado por la gran mayoría del barrio, ubicado en el ascenso de una gran montaña. A nosotros bajaron cerca de 90 niños para la sesión de lectura. Tan solo éramos 5 éramos 5 lectores. Por tal razón no hubo sesión de lectura satisfactoria. Muchos niños y niñas para muy pocos lectores. Pues entonces acá hay dos enlaces que serían niños o niñas. Niñas. Pues no sé, yo no construí un relato como tal, sino que simplemente dibujé pues una experiencia que tuve, y fue que en una sesión una mamá regañó a la niña y le dijo que ella no iba a ser nunca capaz como de seguir la sesión, de hacer las cosas que nosotros hacíamos. Y la niña simplemente la miraba, ¿no? Entonces representé la voz y pues el ojo de la niña mirando a la mamá así. Y ya, no sé. Y en ese colector de niños sigue. Bueno, pues yo le puse mini lector. Yo tampoco pues escribí una historia como tal, pero pues cuando yo llegaba a la casa de Alejandro, un niño de 3 años, yo abría la maleta, sí, muy respetuoso, por supuesto, y de una vez pues sacaba todos los libros. Él no sabía leer, entonces siempre nos narraba a la mamá, a su hermanito de 1 año y a mí todas las historias, y se molestaba porque lo interrumpíamos. Entonces, pues nada, yo dibujé esta lupa como que sé que él va a tener una gran proyección y una gran promoción, que estos son los siguientes links que tenemos para pasar. ¿Cuál de los dos es con proyección? ¿Cuál es? Protección. ¿Promoción? Bueno, promoción. Bueno, en esta viñeta se ve una parte de lo que tiene que ver con la promoción de lectura para niños. Entonces, en una de las bibliotecas comunitarias a las que estaba asistiendo, uno de los momentos en los que estaba haciendo promoción de lectura era sobre bestias mitológicas y otros monstruos. Pero a algunos lectores les pareció un horror que cuando yo iba a hacer la promoción de lectura, los niños les encantaba que yo los asustara sobre lo que íbamos a leer, pero veían como que, ¿cómo se le ocurre asustar a niños? Los niños eran encantados porque al siguiente día la promoción de lectura iba a ser sobre bestias mitológicas. Entonces era como ese encuentro entre lo que ve la mamá y lo que ven otras personas, pero lo que ve el niño es distinto. Y en ese momento pues me conectaba con la idea del niño de que a él le gusta también ser asustado por medio de la literatura. Entonces aquí hay dos opciones, es horror o continuar con la línea que ellos planean. Horror. Ya que estamos en... Así como estoy yo. Tengo horror. Entonces se llama Destructor de Sueños. ¿Por qué Destructor de Sueños? Porque en una de mis sesiones estaba un señor que era un espacio en una biblioteca comunitaria. Entonces él iba a estar como, no sé, pendiente de mí, cómo hacía como la sesión y esto. Entonces en esas sesiones me dijo, no, es que tú no eres promotora de lectura, como diciéndome, no, usted no está capacitada para darle a los niños como una clase de lectura o algo así. Entonces por eso le coloqué pues Destructor de Sueños. Y bueno, y aquí ya se acaba porque hubiéramos seguido el otro camino y hubiéramos escuchado las otras historias donde estaba Ana, Olga y yo, pero nos pudieron esas hasta acá. Tomamos fue el tema de la pizarra. El tema de la pizarra como una plataforma que ha trascendido durante mucho tiempo y que se ha convertido en el smartboard que conocemos algunas personas. Así, entonces, bueno, ahí hay muchas cosas que pasaron, muchas
conversaciones pequeñitas que tuvimos, íbamos comprendiendo también cómo conversar con la maestra sobre la hipertextualidad, cómo hacernos mostrar un poco cómo comprendemos también el tema de la hipertextualidad. Hicimos un ejercicio donde escribimos, donde colocamos algunas imágenes de ese tipo de tecnología que ha trascendido y ha evolucionado durante tanto tiempo. Entonces, quien quiere pasar a leer sus escritos puede hacerlo. Bueno, pues lo resumimos. Decía, mi abuela escribía en una roca llamada pizarra, ahora se conocen como lajas, en unas piedras muy lisas. Entonces ella escribía en esa roca, pues tenía que memorizar porque ella debía borrar y preparar su pizarra o su laja para la siguiente clase. ¿En dónde? Eso fue entre La Vega y Nocaima, en esa zona. Bueno, en cuanto a la pizarra, precisamente lo que decía mi padre era para llamar la atención cada vez que éramos flojos en cuanto a alguna tarea que teníamos que hacer para la escuela, o en el caso de estudiar, cuando nos iba mal. Entonces decía, ¿cómo es posible que suceda eso si en mi tiempo escribíamos en esas pizarras pequeñas, borrábamos, volvíamos a escribir, memorizábamos y volvíamos a escribir lo que seguían diciendo? Y ahora ustedes que tienen los cuadernos, que tienen la posibilidad de volver a revisar la información, ¿y por qué les va mal? Era más para eso, para reflexionar sobre eso.